Muy bien, entonces muy buenas tardes nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, del 20 de marzo del 2021. El propósito pues de esta sesión, como lo tenemos planeado de días anteriores, inclusive pues terminar las exposiciones de los dos equipos que aún están pendientes. Adicionalmente, y antes de dar inicio a esas exposiciones, pues vamos a tomar asistencia y adicionalmente comentarles, igual todavía, pues yo ya les corregí, les hablé por el grupo, ya internamente con algunos me comuniqué, hicimos unos ajustecitos para mejorarles ahí en la nota final del primer parcial. Entonces, también quería comentarles si tienen de pronto alguna inquietud, duda, aclaración que requieran, pues me lo hacen saber, porque yo ya ahorita cierro sesión con ustedes y de una y sí ya subo la nota. No la quise pues plantear antes de que tuviéramos este encuentro, pues para que pudiéramos estar tranquilos de que pues es la nota que ya hemos revisado, observado y que vimos que pues se ajustó en los casos que correspondía, ¿cierto? Entonces, pues igual para que me lo hagan saber y si no, pues después de que terminemos, yo inmediatamente genero ese proceso allí en plataforma. Segundo, bueno, viene siendo tercero asistencia, ya hablamos un poquito del tema de la nota del primer parcial. Y tercero, pues recuerden que yo también en la semana les había propuesto, se les había mencionado el tema de que debemos nombrar un delegado del grupo. Entonces, si alguien se quiere postular, perfecto. Y si no, pues alguien que postule a uno de los compañeros o compañeras y pues ya preguntamos al resto cómo van a decidir, ¿cierto? Ya como cuarto, pues ya entramos a hacer la exposición de los dos temas tratados y por último, pues vamos a dar inicio a las temáticas que tenemos pues planteadas, que realmente pues son refuerzo o fortalecimiento de los temas ya vistos en exposición. Para esta semana que viene, pues ya igualmente, en el propósito mío es que de aquí a mañana pues ya tengamos en la plataforma todo lo que vamos a realizar para el próximo día, ¿sí? En este caso pues tengo pues la idea de gestionar con ustedes pues las temáticas pendientes hasta la semana próxima, ¿ya? De manera que ese día, pues sábado, ya que nos vamos ya para Puente, Semana Santa y demás, y nos volveríamos a ver la semana pues de arriba, el día 10 de abril, ¿cierto? Entonces, como vamos a vernos el 10 de abril, y ese 10 de abril, recuerden que es el examen final, donde pues tiene que verse todo el proceso, pues que se va a evaluar todo lo que hemos visto durante las diferentes sesiones. Entonces, el propósito es entre hoy y la próxima semana terminar las temáticas y dejar libre ese día sábado, que es la última sesión que tendríamos de la modalidad o del módulo de tributación internacional, ¿ya? Y recuerden que pues allí vamos a pasar días antes, vamos a pasar una agenda de cómo irían a hacer las sesiones personalizadas en ese día o en esa sesión que vamos a tener. Igualmente, pues son, yo creo que momentos o encuentros de máximo 3, 5 minutos con cada uno y después ya vendría el examen final, hacemos la retroalimentación y pues ya sacaríamos pues las conclusiones y pues ya cómo fue que llevamos el proceso, si hay ocasiones de mejora también pues lo decimos, igualmente pues yo también haré mis recomendaciones y demás, ¿cierto? Entonces, pues nada, jóvenes, entonces esa es como la propuesta que se tiene para que nos quede pues ese ya el día 10 de abril, pues ya el espacio dispuesto tanto para el final como para nuestra entrevista personal. Bueno, vamos y tomamos la asistencia. Vayan pensando en el delegado, quién se va a postular, ¿ok? Bueno.
Permítanme, aquí yo les proyecto para llamar a la asistencia. ¿Queda claro lo que yo acabo de expresar, jóvenes? ¿O les queda alguna inquietud? No, profe, todo claro. Vale, muy bien, gracias. Bueno, entonces, electiva 3. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, Caterina Gudelo. Buenas tardes, profe presente. Hola, ¿qué tal? Lisa María Castaño. Presente, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Diana Marcela Franco. Presente, profe. Hola. Nicolás García. Presente, profe. Hola, ¿qué tal? Bismar González. Don Bismar no ha llegado. Presente, profe. Bueno, hola, ¿qué Presente. tal? Hola, hola. Vale. Carlos Andrés Henao. Presente, profe. Hola. Valentina Jiménez. Presente, profe. Ok. Jonathan Ladino. Buenas tardes, presente. Hola, Jonathan, no se le escucha mucho, pero sé que estás allí. Bueno, Claudia Liliana Lozano. Claudia no ha llegado. La vemos en sala. A ver. Todavía no está en sala. Listo. Si llega, me la hacen saber, por favor. Yorleni Marín. Presente, profe. Hola. Diana Carolina Marín. Presente, profe. Hola, ¿qué tal? Andrea Osorio. Presente. Hola. Y Ana Milena Vélez. Ana Milena está por ahí. A ver. No tenemos a Ana Milena. ¿Saben algo de alguna de las dos chicas que no están en sala en Profe, ese momento? De Milena, digamos, en la otra clase que estábamos, ella se salió antes porque ella no había podido salir de la oficina y se le había se le estaba como descargando el teléfono. Eso es lo único que sé de Ya. Milena. De la otra compañerita, no sé. Vale. Bueno. Si algo llega llegan en algún momento determinado, pues bueno, me lo hacen saber, por favor. Listo. Bueno, entonces, cuénteme, con el tema del parcial, revisaron la plataforma, ya en Moodle, ya vieron la nota que se les asignó, están de acuerdo, tienen alguna sugerencia, no, alguna situación pues que necesite yo volver a rectificar, revisar, o está bien ya como se planteó. Profe, a mí me parece que está bien. Pues igual usted nos ha dado como todas las oportunidades del mundo. Pues ya si nosotros no la queremos aprovechar, yo creo que ya eso es como de personal. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, siendo así, pues entonces ya validan que esa nota es la que les va a aparecer a ustedes como definitiva, como nota del primer parcial. Las otras notas que estamos sacando y que estamos revisando ahí en plataforma y de las participaciones, las actividades, pues todo lo que normalmente nosotros generamos, hacemos en el proceso, que las exposiciones, las retroalimentaciones que también ustedes mismos vienen, nos hacen, que entre todos aquí aprendemos y generamos ese concepto último que de cada uno de los temas, pues todas esas tareitas, exposiciones, participación, entregas de los trabajos, todo en cada una de las semanas, pues eso hace parte del 25% de la nota de seguimiento. Esa
pues yo la voy a dejar hasta el final para subirla, ¿cierto? Porque igual a nosotros en este momento nos están pidiendo nota del primer parcial, tenemos también, creo, hasta una fecha determinada, tenemos la nota del segundo parcial, que en este caso, pues yo también se las haré saber cuando, perdón, la exposición, recordemos que esa exposición la tomamos como nota del segundo parcial, ¿recuerdan? Entonces, por eso es que no vamos a dar parcial, digamos, en el día de hoy, ni tampoco la semana anterior, porque el compromiso y el acuerdo al que llegamos es de que esa misma exposición se tomará como nota del segundo parcial, o sea que esa no entraría en la de seguimiento. ¿Listo? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, esa nota del primer parcial y la nota del segundo parcial tenemos unas fechas establecidas. Hoy es la última día para la del primer parcial. Y luego ya al final, pues como les digo, no les voy a poner más trabajos ni nada más, sino que vamos a hacer la actividad pues que tienen establecida para el día de hoy. Ya luego continuamos con la temática y en la próxima sesión ya terminamos como con el fortalecimiento de esos temas por mi parte. Y ya para la última semana que les quede libre para que ustedes tengan ese espacio, que me supongo va a ser muy completo porque vendrían siendo 15 días para que ustedes estudien, repasen, vayan y miren el módulo, el material que se les ha dado, la plataforma, los enlaces, los links pues, que tienen, las lecturas, todo lo que se les ha dado para que puedan presentar los 5 minuticos de presentación conmigo, ¿sí? O de entrevista o charla o conversatorio conmigo, y ya para que aborden el examen final, que igual van a ser 10 preguntitas. El final sí van a ser 10 preguntas. Nada, pues eso era lo que tenía para comentarles. A continuación, entonces, la elección del vocero o el delegado. Entonces, cuéntenme, ¿a quién van a postular o a quién van a elegir? Yo me postulo, profe. Muy bien, Yorleni. Vale, entonces, Yorleni. ¿Quién más se quiere postular? Ustedes pues ya más o menos saben de qué trata ser delegado. ¿Quién me quiere comentar un poco cuáles son como las responsabilidades que tiene de pronto el delegado o cómo interviene? Cuéntame, por ejemplo, Yorleni, ¿lo sabes? ¿Has sido alguna vez delegada? Sí, profe, sí he sido delegada. Pues digamos cuando la universidad tiene algo que transmitirle así como específicamente al curso, entonces se comunican es con uno para que uno le pase a los compañeros esa información. También me ha tocado asistir a reuniones de representantes con Jonah Mortegui, donde nos da informaciones muy importantes para transmitirle a todos los compañeros y también ser como el vocero de los compañeros en determinado caso. Muy bien, exactamente, eres como esa pieza clave entre universidad y demás compañeros o estudiantes del curso. Listo. Adicionalmente, eres pues como digo yo, una persona que pues debe procurar siempre como esa imparcialidad desde el punto de vista de la razón, del objetivo, ¿cierto? Aunque pues se supone que eres también estudiante, pero debes tener pues como ese criterio de objetividad e independencia en ese sentido de lo que vayas a hacer o a colaborar, ¿cierto? Entonces, es la persona que se tiene pues así en común con los compañeros y el docente también, ¿cierto? Entonces yo sí pues voy a pedir el favor de que entonces me vayan diciendo si alguien más quiere postularse para participar como delegada o vocera o representante del grupo, o si estamos de acuerdo que sea Yorleni y empezamos la votación de cada uno de ustedes. Yo voto por Yorleni. Para mí, Yorleni, Bueno, está entonces, bien. espérenme así, no me empiecen
Por favor, perdón, Bismar y Caterine, un momentico. Entonces, Caterine vota por Yoleni. Sí, señora. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues Yoleni vota por usted misma, ¿cierto? Sí, profe. Andrea, Por Yorleni. vale, Bismar, Yorleni, profe. perfecto. Carlos, Por Jorleni, profe. muy bien, Carlos, gracias. Diana Carolina Marín, Por Yorleni, profe. bueno, gracias. Nicolás, Por Jorlen, profe. listo. Diana Marcela Franco, Por Yorleni, profe. vale. Lisa, También por Yorleni. Yorleni, yo voto por usted, téngame en cuenta ahí. bueno, sin sobornar ni influir, por favor. Valentina, Profe, por Yoleni. vale. Jonathan, Profe, democráticamente Jorlen. bueno, por Yoleni, ya que se nos unió Milena, ¿por quién votas? Estamos en la elección de delegado del grupo. Yorleni se postuló y pues veo que todos votaron por Yorleni. Yorleni, profe, está bien, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Listo, muy bien. Voy a hacer aquí el ajustecito ya que llegó Milena para poder cuadrar acá la asistencia. Bueno. ¿Claudia ya me llegó o todavía no? Profe, ella no puede asistir porque no tiene cómo conectarse en este momento donde está. Ah, bueno, listo. Pues la verdad como que no me ha escrito todavía, no me había informado. Listo. Bueno, perfecto. Entonces queda unánimemente y por democracia elegida Yorleni. Felicitaciones, Yorleni. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Listo. Esto pues yo lo tendré que pasar, muy probablemente de pronto se conectan ahorita de registro en control, pues damos el dato y si no, pues yo lo tengo que mandar a dicha oficina y a coordinación para que tengan ya el reporte de la nueva delegada. Listo, muchas gracias. Muy bien. Vamos ya con lo del tema de las exposiciones. Me quedaron dos grupitos pendientes, ¿cierto? Listo. Señora. Entonces, a ver, estuvimos hasta el grupo de paraísos fiscales. Me falta Caterine, Jonathan y Bismar, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Estamos. señora. Sí. Y nos falta la exposición de Diana Marcela. Sí, señora. Entonces, vamos primero con el de Jonathan, por favor. ¿Les parece? Sí, profe. Vamos entonces acá a presentar el trabajo. Igual ahí tienen toda la vía libre para que lo hagan. Bueno. Buenas tardes, compañeros. Compañerita, disculpa, quita esa barrita de ocúltala, porfis. Yo también abro el micrófono para compartir. Bien. Listo, gracias. Y la puedes poner en pantalla, eso. Muy bien. Bueno, a nosotros nos corresponde el tema de convenios de doble tributación en Colombia. Los integrantes somos mi persona, Jonathan y Bisma, ¿cierto? Pásala, porfa, compañero. Bueno, ¿qué es la doble tributación?
La doble tributación hace referencia a la imposición de más de un impuesto sobre un mismo ingreso o renta. Se presenta cuando se tienen ingresos en distintos países y territorios y cada uno aplica un impuesto sobre la totalidad de los ingresos sin considerar que otro país ya ha grabado ese ingreso. Cada país en ejercicio de su soberanía fiscal impone los impuestos que considere necesarios sobre los ingresos que se obtengan en su territorio y eso hace que en algunos contribuyentes queden sometidos a una doble imposición. Bueno, básicamente acá lo que nos quiere decir es que la doble tributación es un problema que los estados deben abordar, pues porque un inversionista no querrá invertir en un país donde tenga que pagar dos veces el mismo impuesto sobre el mismo ingreso. Teniendo en cuenta esto, los estados se dan a la tarea de adoptar acuerdos y convenios para evitar pues como estas situaciones y pues de paso como incentivar a los inversionistas a de pronto cuando tengan en su mente pensado hacer alguna inversión pues tengan en cuenta como nuestro país, ¿cierto? Continúa el compañero. Buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre el tema de los modelos para evitar la doble tributación. Bismar, por favor, bájale un Eh, poquito Bismar, perdón, bájale un poquito al sonido que tienes por allá de fondo, porfis. Gracias. profe, qué pena, es que es de allá de un vecino y no sé cómo evitar ese sonido. Ese vecino, sí. Bueno, ya no podemos hacer nada, continúa. Tranquilo. En todas maneras me escuchan bien. Sí, escuchamos. Ok, bueno, en este caso, los modelos que puede evitar la doble tributación son dos, y en ella cabe el modelo CAN, que son muy importantes para evitar la doble tributación. Así como el modelo OCDE y el modelo ONU, estos dos modelos se fundamentan en dar orientaciones relevantes sobre la economía, educación, el medio ambiente y para prevenir la doble imposición entre países desarrollados y subdesarrollados. Bueno, como el modelo CAN tiene una autonomía muy aparte, entonces este modelo realizan las integraciones andinas para la zona Sudamérica y Latinoamérica. Pero primero que todo, empezaré a explicar un poco sobre el modelo OCDE, ¿sí? A ver qué relación tiene para imponer la doble imposición. Entonces, el modelo OCDE es una organización que coopera el desarrollo económico, permitiendo a que diferentes estados lleguen a negociar sobre el capital para para no desarrollar una doble o, digamos, para no pagar una doble impuesto, ¿sí? Este modelo es reconocido como el club de los países más marco a que los contribuyentes de bienes negocien políticamente sus experiencias tributarias y como también intercambien informaciones buscando respuestas a problemas comunes, ¿sí? Donde identifican las prácticas correctas sobre la coordinación de las políticas económicas y sociales. En pocas palabras, este modelo se creó para que los contribuyentes comerciales, industriales y financieros, otros contribuyentes del exterior que esté ubicado dentro del país, no pagaran una doble tributación, ¿sí? Sino que permite que el Estado firme, digamos, un convenio sin la doble tributación. Bueno, como el modelo ONU, este modelo es una organización de las Naciones Unidas que permite a los contribuyentes hacer un convenio tributario entre países desarrollados y subdesarrollados, ¿sí? En la cual este modelo es la parte de los lineamientos de la OCDE, es decir, o sea, este modelo es el complemento que
se entra para evitar la doble tributación, que esté grabado de tal impuesto en dos o más países, ¿sí? Que se encarga también de eliminarlo, la doble tributación, lo cual permite hacer el convenio para un estado de pagar solo un impuesto como renta, donde los contribuyentes estén presentando su bien o servicio en un solo país, que ese contribuyente esté trabajando para promover su mayor entrada al capital. En diferencia con el modelo OCDE, es que este trabaja para, digamos, para la totalidad de la renta o capital, cuyo no trabaja para gravar tal porcentaje de una tasa, sino que lo deja libre, o sea, lo deja aparte a disposición de negociación entre países que hagan convenio. Por ejemplo, negocian los intereses, dividendos y regalías, más no de pagar una doble imposición. El modelo CAN es creado por la Comunidad Andina de Naciones. Actualmente está constituida por 4 países, como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿sí? En la cual permite negociar entre esos 4 países para evitar la doble tributación de acuerdo a los dos anexos que este modelo regula, y de acuerdo a esos modelos anteriores, digamos, el primer anexo regula que este modelo consta en el convenio para evitar la doble tributación entre esos 4 países. Y el segundo anexo consta en el convenio de tributación entre países miembros y países ajenos. Seguimos con la otra, por favor. Bueno, principio de la doble tributación es mantener una tributación sana, tener claridad sobre los pagos que deben ser realizados, mantener al día las declaraciones, hacer planeación tributaria y no tener atrasado el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar las sanciones. Bueno, estos principios que acabé de mencionar, o tal vez habrán otros principios que es de vital importancia para sostenibilidad empresariales, porque una mala tributación implica automáticamente una disminución de las utilidades. Por lo tanto debes tener, por lo cual tenemos como importancia sobre qué impuestos deben pagarse, cómo y dónde. Entonces, esto sería el principio de la doble tributación. Sigue con el compañero. Bueno, origen de los convenios. Se origina cuando una persona es considerada residente de dos estados y en consecuencia la totalidad de sus ingresos son gravados por ambos, independientemente de la fuente de las rentas. Estado de residencia es donde se grava la renta obtenida en el país de residencia del contribuyente, así como las rentas del resto del mundo. Estado de la fuente hace referencia al país donde se ubique la fuente generada o de la renta. Siguiente, compañero. Bueno, acá encontramos unos tips para tener en cuenta, ¿cierto? Cuando una persona es considerada residente en dos estados y en consecuencia es gravada por estos sobre la totalidad de sus ingresos sin importar la fuente. Cuando dos estados se atribuyen simultáneamente la fuente de una renta, considerándose con el derecho a ejercer la potestad gravada. Yo les quería mencionar en este puntico los acuerdos que tenemos actualmente vigentes hoy en Colombia para eliminar la doble tributación en materia del impuesto sobre la renta. Entonces, pues acuerdos han existido muchos, pero que tengamos vigentes como tal, tenemos con Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tenemos con República Checa, República Portuguesa, República de la India, República de Corea, con los Estados Unidos, Canadá, Federación Suiza, República de Chile, Reino de España, Comunidad Andina de Naciones.
También tenemos otros acuerdos para el intercambio de información tributaria en materia fiscal. Ya les voy a mencionar cuáles están vigentes. Solo tenemos, anteriormente, pues ha existido acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, pero en este momento no se encuentra vigente. La que tenemos vigente como tal es con Estados Unidos de América, solamente con Estados Unidos. También tenemos otros acuerdos para eliminar la doble tributación de las empresas de navegación aérea y marítima. Tenemos vigentes con República de Panamá, República Federativa de Brasil, Estados Unidos de América, República Italiana, República de Chile, un segundito, República Bolivariana de Venezuela, República Federal de Alemania, República de Argentina y Estados Unidos de América. Bueno, como tal, esos son los convenios que tenemos vigentes. Siendo así las cosas, estos convenios en cuestión tienen como objetivo resolver conflictos jurisdiccionales respecto a la posibilidad de gravar las rentas o en el estado de residencia o en el estado en donde se genere la fuente. Con esto, cada jurisdicción procurará proteger el recaudo y la tributación de sus ingresos, valiéndose de la figura de la doble imposición, evitando un mismo hecho generador derivado de la transacción entre dos estados integrantes de un mismo convenio, así para que se genere un solo contribuyente y no exista como una doble exigencia de pago. Continúa mi compañerito. Bueno, aquí como toda imposición o condición sobre algún fundamento o actividad, pues siempre deben existir reglas, ¿cierto? Por ello es que la doble tributación tiene este tipo de reglas para evitar conflictos tributarios entre los países. Es decir, que cuando un contribuyente residente de uno de los países vinculados reciba rentas en el otro país contratante, se pactarán reglas para que se distribuya la potestad, llamémoslo así, potestades tributarias entre los que se pueden mencionar dependiendo del tipo de renta que tenga la persona. La renta puede ser grabada exclusivamente por el país de residencia del beneficiario, por lo cual el estado de la fuente cede su derecho a grabarla. Otra regla es donde pueden ser sometidas a una imposición compartida entre el estado de residencia y el estado fuente, limitando este último a su derecho a grabarla. Y una otra regla es pueden someterse a la imposición sin ningún límite, tanto por el estado de residencia como por el estado de la fuente. Yo aquí pues quise tener un ejemplo pequeño, pero digamos un poco claro, digamos, para estos los tipos de reglas que tenemos. Para las explotaciones de transporte internacional y marítimo, aplicaría esta primera regla, que es exclusivamente por el país de residencia del beneficiario. Los arrendamientos, si la persona, digamos, en Estados Unidos, se puede hacer una imposición, si él gana ya renta por arrendamientos, y acá también es una imposición sin ningún límite, y dividendos, intereses y regalías, una imposición compartida. Esto pasa mucho, digamos, con otros contadores que tenemos que estar mirando ese tema con las personas que declaran. Tendríamos que tener como claro el tema de doble imposición para las reglas. Catalina. Bueno, entonces, los ámbitos de aplicación básicamente son dos, ¿cierto? Tenemos el ámbito subjetivo y el objetivo. Cuando hablamos del ámbito subjetivo nos estamos refiriendo como al contribuyente, y en el ámbito objetivo estamos hablando como de la cantidad, el total como en cifras, en pesos de lo que se paga, lo que se está pagando el impuesto. Sí, en ese caso, el país, digamos, de residencia no cede la atribución de gravar sus residentes, pero otorga la posibilidad de que eso pueda descontar los impuestos pagados en el exterior sobre rentas de fuentes extranjeras. También es como otro tema que lo tomamos, este tema de doble imposición.
Ellos pueden tener la potestad de gravar rentas originadas en un estado cuando sean obtenidas por contribuyentes no residentes del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos el ámbito subjetivo, es decir, que indican sobre cuáles impuestos se pueden realizar la efectiva aplicación del convenio. El ámbito subjetivo son los impuestos. Por ejemplo, en Colombia versus Chile, el impuesto en Colombia, el impuesto de renta se puede comparar con el impuesto de renta de allá, es una doble tributación. Son personas naturales. Bueno, el ámbito subjetivo cubre a todos los contribuyentes residentes, sean personas naturales o jurídicas, de cada uno de los estados implicados en el acuerdo y con las siguientes características. Esto ya lo hemos mirado hace 8 días con una clase, donde digamos que el 50%, bueno, estas son las personas que tienen, son residentes de los países, ¿cierto? El 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional, el 50% o más de sus bienes son administrados en el país, el 50% o más de sus activos se entienden poseídos en el país o tienen residencia fiscal en un país calificado por el gobierno nacional como de baja o nula imposición. Esos países de baja o nula imposición son países que digamos que no aportan mucha información tributaria, digamos, a Colombia. Tienen carencia de intercambio de información de territorios, limitan, digamos, la transparencia, falta de transparencia a nivel legal, inexistencia de requisitos de una presencia local y activa del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica. Son países, digamos, como también ya lo veíamos, son países como Qatar, Hong Kong, Macao, Kuwait, Santa Lucía. En el ámbito subjetivo, pues también podemos encontrar esa aplicación, o sea, podemos encontrar como la característica de las personas, las condiciones, digámoslo así, en el estatuto tributario, en el artículo 10, podemos encontrar las características de esas personas. En el ámbito objetivo, son los impuestos comprendidos, teniendo en cuenta los estados de potestad, debe excluir algunos impuestos de tales convenios. Para el caso de Colombia y por prohibición constitucional, dentro de los convenios no pueden ser incluidos impuestos del orden territorial. Comprende, por ejemplo, los impuestos que serán objeto del convenio para evitar la doble tributación. Son, por ejemplo, el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. Así los impuestos colombianos, objeto de los convenios, son los impuestos sobre la renta y complementarios que ya los habíamos mencionado. Un tipo para tener en cuenta, en los convenios de doble tributación pactados por los estados, el derecho tributario internacional prevalece por encima del interno. Lo anterior, considerando las disposiciones previstas por la Constitución y las contempladas en la Convención de Viena. Esto fue lo que nosotros investigamos, profe, acerca de los convenios de doble tributación. Vale. ¿Tienes alguna actividad o algo propuesta para el grupo? Sí, pero vamos a mandar al grupo una sopa de letras como para agilizar el tema. Voy a buscarla y ya la envío al grupo. Vale, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud, duda frente a estos procesos de doble tributación? Igualmente, pues en Colombia, como es bien sabido, se mantienen algunos acuerdos con algunos países, ¿cierto? Donde esos convenios, por regla general, lo que buscan es que entre país A y país B, pues no existan pues dichos conflictos porque ese contribuyente o sujeto pasivo residente tomado como residente fiscal en ese país, pues evada de pronto un impuesto o un tributo en ese país donde generó sus rentas, ¿cierto? Normalmente, pues, como decían, el origen de estos convenios viene de tiempo atrás, inclusive, pues, se menciona que por allá en 1843
existieron algunos convenios o acuerdos, más que todo como de carácter de cooperación como tal, ¿sí? Tratados más que todo para ayudarse o apoyarse en cuanto a temas de asistencia administrativa entre ambos países. Ahí pues estuvieron un poco vinculados lo que fue Holanda, Luxemburgo, Francia, dentro de pues esos primeros convenios de cooperación. Luego por allá en 1862 pues también se dice que hay una serie de acuerdos o convenios que se dieron entre Francia y España, más que todo para evitar que hubiera un exceso o pues pagar más por los impuestos que se dan entre dichos países. Nuevamente Francia y en convenio con Gran Bretaña en 1882 pues también tuvieron esos primeros acuerdos, y en 1899 hay un primer tratado múltiple, porque dentro del tema de los acuerdos o convenios de doble tributación se trabaja lo que tiene que ver con que hay acuerdos o convenios bilaterales y hay otros multilaterales. En 1899 se dio ese primer tratado múltiple donde ya no solamente eran dos países los que estaban vinculados o en convenios, sino que ya eran tres. En este caso fue Austria, Hungría y Rusia. Por allá en la Primera Guerra Mundial, pues se estableció debido pues a la misma situación que se estaba viviendo, la importancia de establecerse pues esos convenios. Siempre, como les había comentado y que lo han dicho muy bien los compañeros que han dado la exposición, normalmente se dan entre país A y B, o sea, como un convenio bilateral. Bueno, otra de las cosas que de pronto yo quisiera de pronto comentarles o algo que creo que también hicimos mención en las diferentes charlas que hemos tenido de aquí para atrás, que esos convenios aquí, pues a nivel Colombia, pues establece, hay unas normas, hay un estatuto tributario, hay una reglamentación y demás, ¿cierto? Y hay una constitución política que nos rige. Ismar, Nido, gracias. Hay unas normas que nos rigen tanto a nivel tributario como a nivel general, ¿cierto? Y entre esas, pues la norma de normas está la Constitución Política de Colombia. Cuando se llega a existir o a suscribir un convenio, en muchas ocasiones se puede llegar a ubicar, inclusive por encima de ese mismo norma, que en este caso podríamos decirlo a la Constitución, o de pronto un estatuto tributario, una reforma o una ley que establezca algo frente a algún tributo específico del país, ¿cierto? En muchas ocasiones se tiene prevalencia esos convenios a nivel internacional. Bueno, igual pues ya más adelante, ya saben que para la próxima sección pues vamos a tener ese espacio para tratar un poquito más sobre este tema, y de pronto pues ya también ahorita hicieron mención de los convenios que están vigentes. Yo igual también les voy a compartir un enlace de Actualícese muy bueno que me brindaron, donde se ve claramente cuáles son exactamente los convenios y en qué condiciones están actualmente con Colombia. Entonces, para que no me lo dejen olvidar, para que se los comparta en los próximos días. Bueno, Jonathan, Catherine, ¿ya tenemos la sopa de letras? ¿Ya la enviaron? Señora, ya en el grupo está la sopa de letras. Igual como ustedes dijeron. ¿Y cuánto tiempo les da para que la respondan? Pues igual sería como para responder ahí dentro del grupo, pero responde, porque digamos que bueno, relativamente listo, fácil. sí, para que vayamos otro. Digamos que como usted decía, el uso tributario también a uno al artículo 260 raya 7, donde uno le va como dando más características acerca de doble tributación, que es muy interesante para uno leerlo, porque es como otro mundito aparte también para uno saber tributar a nivel internacional y a nivel nacional. Listo, entonces ya pues queda claro que en muchas ocasiones pues
ese convenio puede estar inclusive prevalece por encima de la ley. En un momento determinado ese convenio interpreta ese acuerdo, perdón, ese acuerdo interpreta la norma interna que haya en dicho país, ¿cierto? Y pues se prevalece el tema a nivel de acuerdo internacional entre esas dos países o tres, o en fin, los que existan. Con relación a lo del tema de, por ahí mencionaban el tema de los modelos, ¿cierto? Tener claro también que existen pues ese modelo de la OCDE, existe el modelo comunitario que nace pues de las Naciones Unidas, ¿cierto? Principalmente, y pues el que normalmente se toma como convenio global o general, ¿cierto? Entonces, normalmente los países más así de Occidente y demás, pues nos acogemos un poco a la OCDE y pues por ser Colombia tenemos algún acuerdo con la CAN, que pues lo decían los compañeritos, que pues están dados simplemente para aquellos países que lo integran, ¿cierto? Que aunque Sudamérica pues y Latinoamérica pues es muy grande y tiene otros países, pero solamente están conformados de ese convenio por esos 4 países, por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿cierto? Y entonces lo que se quiere es establecer ese derecho común a la libertad. Normalmente, si ustedes van y miran cualquier acuerdo, cualquier convenio, yo les decía a ustedes, la prevalencia de dichos acuerdos o dichos convenios están dados más por permitir la libre circulación de las personas, de sus ciudadanos, de los habitantes de cada uno de los países que integran dicho convenio. El que puedan circular dichos capitales, ¿cierto? Entonces, compra, venta de mercancías entre las partes. Ahora, ya con todo este tema de la globalización, con el tema, pues, de los grupos grandes empresariales, los vinculados, y es más importante que ustedes esta semanita repasen un poquito sobre cuándo hay vinculación económica, porque esto tiene mucho que ver con el tema que vimos por allá en contabilidad financiera. Creo que aquí en esta universidad lo vieron por allá como en cuarto o quinto semestre, no lo sé. Ya ustedes me lo dirán. Pero sí es importante porque de todas maneras, ya ustedes saben que esos convenios tienen que ver mucho pues con el respaldo, la protección y que eviten tributar más. Sin embargo, hay que poner mucho cuidado en esas empresas vinculadas que tienen subsidiarias, que tienen subordinadas por allá en otros países o que incluso tienen aquí en Colombia, porque tienen unas posibilidades. Vilma, por favor. Vilma, no. Sonido. Sonidos, Bismar. Porfis, gracias. Entonces, tienen unas situaciones y unos tratamientos especiales con dichas transacciones que hacen con esas empresas vinculadas o que hacen parte del grupo empresarial. De pronto ahorita lo va a fortalecer un poco más Diana cuando hable del tema de precios de transferencia y demás. Entonces hay que poner mucho cuidado en cuanto a esa parte, ¿cierto? Y pues nada, que la libertad o lo que tiene que ver con la libre prestación de un servicio y que no haya esa doble tributación por yo generar esa renta global, ¿cierto? Que la renta global ya entendida como, o mundial, como aquellas diversas rentas que yo obtengo en otros países y que de una u otra manera debo tributar por ellas, ¿cierto? Entonces, es importante saber esas 3 condiciones: circulación de personas, de mercancías, servicios, ¿cierto? Y de capitales como tal. Ok, ¿cómo vamos? ¿Ya contestaron la encuesta? ¿O vamos con Diana? Por ahí Andrea ya contestó. Gracias, Andrea. Sí, por eso ya contestaron. Sanciones, aplicación, modelos, regalías, ONU, muy bien, convenio. Ya han ido revisando que sí completaron todas, 2, 4, 6, 7, 14.
Bueno, muy bien. Por favor, para que vayan enviando todo por ahí, por favor, que eso igual yo también lo tengo en cuenta ahí para la participación, la notica de participación. Bueno, Diana, continuamos. Claro, profe, ya les comparto. Vale, gracias. Ya todos están viendo en ese momento. Sí, vemos ahí. ¿Cierto? Sí, señora. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Marcela Franco y les voy a hablar acerca de los precios de transferencia. Mami, ¿qué haces? Los precios de transferencia es aquella mediante la cual los contribuyentes de impuestos sobre la renta están obligados a la aplicación de la norma, se ponen en conocimiento ante la DIAN de las operaciones realizadas durante el año gravable. Básicamente, los precios de transferencia son un instrumento creado para combatir el fraude y la evasión, que permite hacer más transparentes las operaciones de compra o cesión de bienes y servicios entre las empresas. ¿Quiénes están Diana, obligados? qué pena. Más grandecito. ¿Sí? No sabría Dale cómo. como clic ahí donde están como esas dos flechitas, así una como... Espera. No, devuelve. Mira. Ah, ya. A ver. Ya le di acá las dos flechitas. Mire a ver si hay. Como estoy desde el celular, entonces no sé si alcanzan a visualizar ahí. O tienes forma, de pronto que me lo envíes por el grupo o lo proyecto desde acá o al correo, como quieras, de pronto para mejorar un poco la... Porque hay otros que ven también desde el celular, entonces ahí sí lo ven súper pequeñito, me supongo, no sé. Sí, no se entiende, uno no alcanza ni a tomarle una foto ni nada. Espérame entonces. Mira a ver si hay posibilidad Marce, y y miramos si le das girar a la pantalla, Marce, y de pronto sí te deja agrandarlo. Eso, sí, puede ser también otra alternativa, miremos a ver. ¿Cómo? Espera. No, pues no sé cómo ampliarlo, la verdad. ¿Y tendrías forma, como te digo, de pronto enviárnoslo a alguno de los compañeros o a mí misma? Entonces, permítame un momento, profe. Por favor, gracias. Pablo, usted tiene abierta la llave en la manguera verde. Ahora la otra. Se lo acabo de mandar a usted y al grupo. Vamos a ver. Que me parece que yo ya lo puedo proyectar. Vamos a ver y ustedes me confirman. Me confirman, por favor, si están ahí, si pueden ver. Pero yo... Ah, mira, no me lo permite. Mira lo que sale. Alguien que de pronto pueda... Pues ya. Pero mira que no me deja, no pasa de ahí. ¿Sí lo ve? No pasa de ahí. A mí ya me lo dejo abrir, si quieren lo comparto. Por favor, Yoleni, espérame un momentico, yo dejo aquí entonces de compartir. Listo, ya tienes vía libre.
Perfecto, Jorleni, gracias. Yo creo que lo puedes ampliar un poquito más también tú. No, profe, ahí ya está todo el tamaño. Con esas, mira, ahí a mano derecha también esas dos flechitas de pronto, mira, ¿sí ve? Ahí amplio un poquito más, ¿verdad? Es visible para todos, ¿cierto? Listo, Diana. Continúa, por favor. Gracias, Jorleni. Listo, entonces decíamos que los precios de transferencia es aquella mediante la cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación de la norma se ponen en conocimiento ante la DIAN operaciones realizadas durante el año gravable. Lo que quiere decir básicamente es que los precios de transferencia son un instrumento creado para combatir el fraude y la evasión que permite hacer más transparentes las operaciones de compra o cesión de bienes entre las empresas. La siguiente, por favor. ¿Quiénes están obligados? Básicamente deben cumplir las siguientes condiciones. Contribuyente impuesto de renta y complementarios, vinculados en el exterior, residentes o domiciliarios en paraísos fiscales, vinculados en zonas francas. La siguiente. Fue creado mediante el decreto 3030 del 2013. La debe presentar quien cumpla con los siguientes requisitos: patrimonio bruto igual o superior a 100.000 VT, ingresos brutos iguales o superiores a 61.000 VT. Se presenta en la siguiente diapositiva, por favor. Y pues en este caso lo presentamos bajo el formulario 120 establecido por la DIAN. Adicional, ya en la otra diapositiva, vamos a mencionar algunas de las sanciones que tendríamos en este caso. Entonces, las sanciones serían por extemporaneidad, por inconsistencias, por omisión de información o por corrección. ¿Listo? La otra. ¿Cuáles son los métodos en precios de transferencia para calcular el precio margen de utilidad? El método de precio comprobable, método de precio de reventa, método de costo adicionado, método de márgenes de transacciones de utilidad y método de participación de las utilidades. ¿Cuáles son las obligaciones formales a cumplir? Tener RUT, documentación comprobatoria y preparar la declaración informativa. Entre la documentación comprobatoria, pues tenemos el contenido de la documentación, que sería el resumen ejecutivo, análisis funcional, análisis del mercado, análisis económico. Y adicionalmente se deben presentar estados financieros comparativos al 31 de diciembre del año en estudio, contratos con vínculos en exterior o zonas francas y copia de contratos sobre las transferencias de capital. La documentación pues debe de ser en idioma español. Y ya, profe, entonces adicional, estas son las 4 preguntas que tendría pues para hacer. Yo igual en el grupo también compartí como una cartillita donde también hay una retroalimentación del tema. Vale. Entonces, las preguntas serían, ¿bajo qué decreto fue creado los precios de transferencia? Ya pues para la personita que quiera contestar.
Profe. Retroalimentalos entonces. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué decreto? Profe, ¿no es el 30-30-2013? Sí, es correcto. Carlos, gracias. ¿Quién regula los precios de transferencia en Colombia? La Dirección de Impuestos y Aduanas. Sí. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Uy, Carlos. Extemporaneidad, corrección, Sí. Y las otras dos serían por inconsistencia o por omisión de información. información clara. ¿En qué formulario se debe presentar lo de los precios de transferencia? En el 120 de la DIAN. Muy Es bien, correcto. Valentín. Listo, profe. Vale, gracias, Diana. Dices que Gracias. compartiste por el grupo una cartillita, mira que no la veo. Ah, ya, Espera. cartilla sobre los precios de transferencias, listo, gracias, Diana. Así que ahorita luego la verificaremos, la miramos. Listo, Normalmente, profe. como lo mencionaba la compañera, normalmente pues el tema de los precios de transferencia lo que busca principalmente es verificar pues como estas operaciones entre vinculados económicos, ¿cierto? Generando pues ese análisis de los precios mediante pues los métodos que establecen y siempre y cuando pues cumplan esas condiciones o requisitos que mencionaba Diana con relación a pues los ingresos o el patrimonio que se tenían, que pues ya ella lo explicó clarito, que son patrimonio 100.000 VTs y ingresos 61.000. Bueno, ese tenemos que verificarlo porque tengo entendido que ese es para vigencia 2019. La verdad, pues tendríamos que mirar si ya va a ser actualizado para este año. Listo. Con relación a pues los informes, como lo decía también ahí, tenemos que presentar siempre y cuando pues seamos vinculados económicos y pues tengamos los establecimientos de permanentes o con estas empresas, pues se deben presentar todo lo que son los estados financieros, se presenta pues todas las, como dijo Diana, todo lo que tiene que ver con los activos, todo lo que tiene que ver con las operaciones en detalle que se piden allí en dicho formulario. Igualmente, como cualquier declaración de renta, tiene unas fechas de vencimiento bajo el último dígito del NI, ¿cierto? Igual se presentan en esas fechas establecidas. La declaración pues informativa que llaman o de informes pues de precios de transferencia. Siempre pues igual se tiene dispuesto para que se trabaje mediante la plataforma Muisca, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues los plazos, porque si no pues entraríamos a temas de sanciones y demás por extemporaneidad o correcciones y demás por no cumplir como con los términos que establece la norma general de precios de transferencia. Normalmente, pues, como les decía, tiene que ver con esa importancia de brindar, pues, a la administración todos los movimientos que se tengan vinculados entre casa matriz y subordinados, filiales o subsidiarias, según sea el caso. No sé, de todas maneras, igual este tema, pues ya lo vamos a tratar un poco más, pero pues tampoco hay mucho más que decir, ¿cierto? De todas maneras, vamos a trabajar un poco la próxima sesión frente a este tema de precios de transferencia.
A ver. Tenemos el tiempo justo. Bueno, muy bien. Vamos entonces, por favor. Claudia, a la final entonces no me llegó, ¿cierto? ¿O sí me llegó Claudia? No. No, profe. Vale, listo. Que ya voy a cerrar aquí la plataforma de la asistencia. Gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, permítame, yo proyecto. Vale. Entonces, vamos ahorita en este resto de tarde que nos queda. Igualmente, habíamos mencionado que íbamos a tratar un poco cada uno de los temas vistos en cada una de las exposiciones. Entonces, vamos a empezar con ese primero y segundo punto de las exposiciones que trataron en semana anterior. Vamos con este. Es visible para ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces, a ver, el propósito que nosotros tenemos y que debemos tener ya claro y que con eso nos vamos, porque pues uno nunca sabe en qué momento ustedes vayan a tener la gran oportunidad de viajar o de gestionar de pronto su profesión en otro país y que de todas maneras no sea del todo pues ajeno o desconocido totalmente el tema del derecho tributario internacional. Sin embargo, pues ustedes mismos lo saben, en cada país existen sus reglamentaciones o normativas a nivel internacional. Caso pues está dado cuando les puse a hacer la averiguación de los sistemas tributarios, digamos, de un país X aquí a nivel América Latina o de nuestra misma lengua, ¿cierto? Que fue como la recomendación que yo les hice. Y aunque ustedes notaron que allí pues habían diversos nombres o formas de escribir, digamos, el impuesto de renta, pues entonces, en últimas, como que buscan como el mismo propósito o el mismo fin, ¿cierto? Ese impuesto. Normalmente en todos los países, la mayoría de países, pues tenemos esos impuestos, tanto a la riqueza, a la renta, tenemos los impuestos a nivel municipal, departamental o de forma de provincia, según sea, pues la división que se tenga allí en cada país, ¿cierto? Entonces, pues de una u otra manera hay similitudes, pero pues igual esas pequeñas diferencias en últimas pues son entendibles. Incluso pues por allá yo veía en alguna de las trabajos que me entregaron, aquí nosotros lo llamamos de pronto impuesto predial y allá de pronto decía impuesto a los bienes y propiedades, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, uno de una u otra manera, si entiende bien su sistema tributario aquí a nivel Colombia, muy probablemente vas a entender esa forma de esa generalidad allí dentro de el país. Sin embargo, cada país tiene pues su soberanía, ¿cierto? Tiene sus normas, sus leyes que de una u otra manera pues permiten que de pronto se den esas pequeñas diferencias de las que yo menciono. El derecho tributario internacional, como pues, hemos visto, tiene que ver con normas, ¿cierto? Con normas tributarias. Si a nivel local estábamos hablando que el derecho
tributario se hacía como cargo de regular todas esas normas, leyes, decretos ley, todo lo que tiene que ver con esos tratados y demás, pues igualmente el derecho tributario internacional pues ya no lo va a trabajar a nivel local, sino pues que va a ser algo que un estudio de esas normas, de esas leyes a nivel internacional y entendiendo lo que yo les decía hace un momento, pues de que cada país pues tiene su soberanía, pero cuando ya entran a tener una relación entre país 1, país 2, pues ya se tratan ya de generar esos acuerdos, esos tratados, esos convenios, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Con el propósito de impedir que hayan pues esos conflictos de doble exigencia o de doble tributación que nosotros llamamos, de evitar pues que en esos contribuyentes o los que de una u otra manera estén sujetos a tributar en ese país, pues realmente eviten pues la evasión y la elusión pues de dichos tributos y pues que de una u otra manera pues están también esos órganos, digamos, de control de conciliación entre esos países para evitar pues que sigan y continúen dichos conflictos como tal. Siempre piensen, y que yo pues también se los comenté en su momento, piensen en qué es lo que van a pagar como impuestos, por qué se cobran los impuestos en un país determinado, ¿cierto? Entonces, ya lo tenemos claro con todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, que pues hay una regulación interna donde hay pues esas leyes, esos estatutos y demás que establecen por cada uno de los impuestos que existen en el país, pues unas normativas, unas regulaciones que dicen cómo se trata, ¿cierto? Hay una obligación, como lo decía, una obligación sustancial que es el impuesto mismo, el deber de pagar y de asumir dicha responsabilidad y la parte formal que tiene que ver ya más con el procedimiento. Eso no deja de existir aún siendo temas de derecho tributario internacional. Sigue existiendo una obligación y un proceso a seguir. Solamente que aquí hay que entender que debido a que como yo, contribuyente, persona física o jurídica, estoy generando una renta en este país y que al mismo tiempo también tengo rentas en otro, pues tendré que mirar cuáles son mis obligaciones y compromisos frente a cada una de esas soberanías, ¿cierto? Entonces, de eso trata el derecho tributario internacional, de que evitemos todo tipo de conflictos, situaciones que de una u otra manera impidan que no se pague el impuesto. Por eso aquí en Colombia, y lo mencionaban en la charla anterior, el tema de los paraísos fiscales es un tema de bastante tela por cortar, pero sin embargo algo bueno que tiene Colombia es que independientemente de dónde generes tú la renta y si eres residente o no, o estás como colombiano viviendo en otro país, y ahorita pues vamos a mirar un poquito más frente a ese tema de la residencia fiscal, pues sin interesar eso, pero tienes inversiones o tienes negocios o has generado una apertura de cuentas y demás por allá en un país tomado como paraíso fiscal, pues simplemente ya eres obligado a tributar, ¿cierto? Como les decía, normalmente como regla general en el derecho de la tributación internacional siempre van a ver la clasificación de impuestos o tributos directos y de tributos indirectos. Siempre los tributos directos, como lo decíamos hace un ratico, pues graban la riqueza, incluso han hecho cantidad en todos los países, cómo llegar a cobrarle más impuesto a aquella persona que tiene más dinero, más propiedades, más bienes, más patrimonio, más ingresos. Sin embargo, pues después de establecer tantas
normativas o regulaciones al respecto, pues siempre se dan cuenta que igual pues no se puede regular del todo o pedir que aquella persona que tenga todo un patrimonio pague de forma exagerada, porque él tampoco estaría dispuesto, y en eso pues concluyo esa parte, no estaría dispuesto a entregar su patrimonio si vamos a proyectarlo a un tiempo determinado pagando impuesto por un valor exagerado, pues estaría entregando su riqueza. Nunca va a estar él en la posibilidad y en aceptar que se le quite la riqueza de esa manera o por esa vía de impuestos, ¿cierto? Por esa es que pues, ha habido tanta discusión o situación con ese tributo, el impuesto a la riqueza. Cuando estamos hablando también de impuestos directos, tenemos que hablar pues, de la renta como tal, ¿cierto? Y pues que hay unos criterios que de una u otra manera pues prevalecen, en este caso pues el tema residencia, llamada residencia fiscal, para que tú tengas la obligación de tributar en dicho país. Igual, en cuanto a los impuestos indirectos, pues si ustedes van y miran en otros países, valor agregado, el IVA, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Siempre hay un impuesto de valor que se le cobra por el consumo de un producto X que ya esté regulado en ese país como valor a pagar, ¿cierto? De ese impuesto, de ese IVA. Bueno, esto que les mencioné yo también en su momento y lo dejaron también muy claro las compañeras y los expositores de la semana pasada, con relación a quién como contribuyente estaría obligado a declarar, por ejemplo, renta, ¿cierto? Normalmente y prevalece siempre la renta fiscal, pero para que haya esa renta fiscal, pues tiene que haber unas características, unas condiciones que ya vamos a ver y que yo sé que también las mencionaron en las charlas. Pero, pues, yo les decía que tuvieran claridad, y pues les escucho en esa parte, tuvieran claridad cuál viene siendo la renta local, qué se toma como renta local y qué se tomaría como renta mundial o global. ¿Lo tenemos ya claro? Compañeros, estudiantes, hola. ¿Tenemos claro esos dos conceptos de renta local y renta global? No, profe. A ver, toda renta que yo genere en mi propio país, donde yo me considere o donde yo legalmente esté descrito como residente fiscal, digamos, yo, María Eugenia, colombiana, resido aquí en Colombia, genero mis rentas aquí por los servicios que presto como docente, desde el ejercicio profesional mío como contadora y demás, genero renta sola y exclusivamente aquí al interior del país de Colombia. Eso es renta local. Si yo estuviera viviendo, siendo, digamos, española, vivo y resido allí en España, genero las rentas en España, pues porque cumplo con esas condiciones de ser de allí, genero renta local española, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de renta global o renta mundial, quiere decir de que incluye los ingresos o las rentas o lo que yo produzca, tanto en Colombia como en España, por poner un ejemplo. Entonces yo, por decir algo, soy colombiana, ¿cierto? Pero me fui para España. Yo aquí tengo patrimonio, tengo ingresos, me siguen generando rentas aquí desde Colombia, pero al mismo tiempo también genero y recibo rentas o ingresos en España, ¿ya? Entonces yo tendría que rentarle tanto a Colombia por lo recibido en Colombia como a España por lo recibido en España. ¿Sí me explico? La diferencia que hay. Entonces, renta local única y exclusivamente en nuestro país, ¿cierto? Donde yo única y exclusivamente tengo renta, no tengo, no, ni vivo,
ni genero servicios ni actividad en ningún otro país. Entonces es renta local, lo que declaro cada año, ¿cierto? Aquí en mi tierra, en Colombia. Pero puede llegar a suceder que yo pueda trasladarme de sitio y genere rentas a nivel mundial, ¿cierto? En los diferentes países donde yo puedo recibir ingresos o producir rentas, y de una u otra manera lo que se pide es de que se tribute en el país 1 o 2 donde yo esté generando dicha renta. Y a eso se le llama renta mundial, solamente que de una u otra manera, pues lo que se propone con el tema del derecho tributario internacional vía convenios es que realmente se evite esa doble tributación, de que yo esté tributando aquí en Colombia por un ingreso y que me vaya a vivir a España y que allí me cobren también por ese mismo ingreso que estaba tributando aquí en Colombia, ¿cierto? Y que me estén cobrando allí por lo que yo estoy generando en este país. Entonces, eso es lo que se busca, de evitar pues esas dobles tributos como tal. Igualmente, pues vamos a ver un ejemplo más adelantico. Pero igual, renta local, lo que producimos en el país, renta mundial o global, cuando genero rentas en diversos países. ¿Sí me expliqué? La persona que preguntó que aún estaba como con la dudita. Sí, profe, quedó claro. Bueno. Como les decía, el propósito, el rol, lo que busca o lo que se pide con el tema del derecho tributario internacional, entonces, que mediante los convenios internacionales y estableciéndose pues entre uno o dos países, digamos Colombia, Chile, ¿cierto? Entonces, se dé pues como esa posibilidad de corregir que haya esa doble imposición, de que se fomente la doble no imposición, o lo que nosotros estábamos llamando desde hace días, el que evite pagar poniendo sus recursos, su patrimonio en paraísos fiscales. Entonces también eso busca esos convenios internacionales. Establecer esos procedimientos para solucionar los conflictos que en un momento determinado se puedan llegar a dar. Piden en esos tratados o convenios pues las cláusulas antiabusos para que pues tampoco digan, no, es que a mí no me importa que pague allí en ese país y igualmente me tiene que pagar aquí a mí también, ¿cierto? Entonces lo que se busca es suavizar vía pues convenio, pues que se den esos abusos a nivel tributario y pues se acuerdan posibles soluciones como tal, ¿cierto? Ahora, con relación al tema del derecho tributario internacional, ¿cuál es el fin, el propósito, lo que busca? Y pues ya lo venimos insistiendo y diciendo en todas las sesiones. Lo que se busca es proteger también ese recaudo. Por eso yo les decía a ustedes en un momento determinado, ¿qué declara? ¿Por qué se declara? Porque cada país busca que se cobren impuestos, ¿cierto? Entonces se debe proteger el recaudo de los estados, ¿cierto? Pues vía cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el gasto público, tenemos que pagar la deuda externa, tenemos que generar inversión, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, pues es uno de los fines principales del derecho tributario internacional. Evitar la doble tributación. Bueno, aquí me repetí nuevamente la palabra, disculpen ahí, evitar la doble tributación, lo repetí 2 veces. Bueno, promover vía seguridad jurídica el comercio internacional, o sea, generar regulaciones, normas, convenios que verdaderamente ayuden, apoyen al comercio internacional. Si ustedes ven, hay cantidad de reglas, por así decirlo, para proteger tanto al comprador como al vendedor en un momento, en una transacción determinada, ¿cierto? No sé si ustedes ven comercio internacional, no lo sé, y donde ustedes normalmente ven todo cómo se generan esos contratos en diferentes tipos, ¿cierto?
para proteger de una u otra manera dicho comercio. Listo. También habla o fomenta eso el derecho tributario internacional, fomenta la solución de conflictos, como lo decíamos anteriormente. ¿Cómo opera ese derecho tributario internacional? Hay tres maneras o tres formas para yo generar dicho trabajo o dicho tema del derecho como tal, a nivel interno, a nivel comunitario y a nivel general. Entonces, están como esas tres formas o herramientas que utiliza el derecho tributario internacional para poder cumplir como con estos fines o con estos objetivos que se propone, ¿cierto? Si fuésemos a hablar a nivel de interno, ese derecho tributario internacional, pues como les decía yo al inicio, cada país tiene un derecho, crea sus propias normas, que de una u otra manera pues tienen ese efecto o ese reflejo o trascienden a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, cuando estamos mirando a nivel interno, esas medidas que toma unilateralmente este país, digamos Colombia, pues el mismo Estado genera o expide esas leyes, ¿cierto? Y son libres, eso hay que tenerlo claro, son libres, cada soberanía es libre de establecer dichas normas. Pero, como les decía yo al principio, cuando ya se tienen tratados, convenios y demás, pues se evita que haya esa doble tributación y de una u otra manera la forma que utiliza cada país o el método para que no paguen doble, ¿cierto? Para que no paguen dos veces. Entonces, lo que hacen es de que buscan pues como esas medidas que alivianan, suavizan, mejoran, hacen que pues se pueda volver menos carga en un momento determinado. Entonces, decíamos que en cuanto a nivel interno, hay tres formas, yo creo que lo expusieron también muy bien la semana anterior, hay tres formas por medio del cual el derecho tributario internacional aliviana un poco esa carga tributaria para que no paguen doblemente esos tributos, ¿cierto? Entonces, el primero de ellos, pues tiene que ver con las exenciones. No sé si ustedes saben qué es una exención, ¿quién me lo quisiera decir? O cómo funcionan las exenciones aquí a nivel interno de los tributos, ¿quién me quisiera decir? ¿Qué idea tenemos de una exención? ¿No? Profe, la verdad no tengo conocimiento. Bueno, entonces, eso pues normalmente se aplica sobre la base gravable, ¿cierto? Entonces ahí dejamos una exención para que no se tome eso en el impuesto de renta como tal. Si fuésemos a hablar a nivel internacional, pues cuando aplica sobre la base gravable, el estado de residencia, o sea, donde usted está generando esa renta, de una u otra manera dice, no, tranquilo, yo renuncio a gravarle a usted esa renta porque pues de una u otra manera pues tiene que ver o cuenta con una renta que se grabó ya en otro país, ¿cierto? Entonces, como ya la grabó en otro país, entonces le dice, yo renuncio a esa renta, a ese impuesto que posiblemente le iba a cobrar, porque como ya tenemos un convenio entre los dos países, entonces se cobra por una renta, no se cobra en las dos partes, sino que se cobra solamente una. Entonces, un país puede llegar a renunciar a gravar esa renta, ¿cierto? Y entonces, en última, solamente se grabaría la renta local. Igual, vuelvo y repito, esto vamos a tener solamente una sesión para hacer casitos de esos. Igual yo durante la semana les voy a plantear, les voy a mandar eso, pues está como de pronto trabajito para la semana. Les voy a entregar unos 3, 4, 5 casos, ¿cierto? Inclusive, pues, quizás similares a los que plantearon la semana anterior,
donde usted me va a decir si realmente está en la posibilidad de declarar renta en ese país o no, ¿sí? De acuerdo pues a lo que ya se haya trabajado en este tema, ¿sí? Para que eviten esa doble tributación. Entonces, mediante la exención, pues lo que hace el país de residencia es que no grava esa renta mundial, o sea, lo que genere aquí allá, sino que solamente pues da esa exención, pues renuncia y solamente se tendría que pagar sobre la renta local, ¿sí? Otro mecanismo o medio por el cual pues también se puede decir que se aliviana un poco el tema de la tributación doble, ¿cierto? Tiene que ver con el crédito fiscal, ¿sí? También lo mencionaban cuando dice lo del tema del crédito fiscal, entonces aplica siempre sobre el impuesto a cargo. El estado de residencia lo que hace ahí en este caso es que acepta el impuesto pagado en el exterior. Entonces, tiene como dos formas. Entonces, si hay uno que tiene que ver como con el tema del impuesto, pues como ordinario, ¿cierto? Como el trámite ordinario o crédito fiscal ordinario. Entonces, el país acepta este crédito fiscal, pero de forma limitada, lo que quiere decir de que pues no lo acepta a un 100%, sino que de una u otra manera puede llegar en un momento determinado a aceptar una parte y grabar la otra, ¿cierto? Juega un poco pues ahí el tema soberanía o juega un poco el tema pues de libertad o criterio pues para poder usted cobrar como país a esa persona en cuanto a ese impuesto. Entonces, ese se toma como un crédito fiscal ordinario cuando ese país tiene esa limitación, ¿cierto? Entonces, ahí juega un poco, como les digo, la soberanía o la libertad de ese país de cobrar a un 50, a un 70, en fin, pero nunca a un 100%, porque va siempre a ponerle esa barrera, esa limitante, para descontarle al impuesto como tal, ¿cierto? Y hay otro tipo de crédito fiscal que tiene que ver con el que llaman crédito fiscal integral, donde el crédito fiscal integral, ese país acepta el impuesto pagado en fuentes en otro país sin ningún límite, o sea, acepta totalmente lo que en un momento determinado pagó en otro país, entonces se lo puede descontar a un 100% en la declaración que él vaya a presentar en ese país donde lo está pidiendo, ¿cierto? Entonces, vamos con dos tipos de herramientas del derecho tributario internacional. A nivel interno, las exenciones, como les decía, tienen pues como esa posibilidad de disminuir a la base gravable en un valor determinado, ¿cierto? Para poder no tener tanto impuesto a cargo. Y lo otro, el tema del crédito fiscal, pero ahí sí ya vienen como dos tipos o dos condiciones, que es el ordinario, que tiene que ver con que sí te aceptamos parte de lo que generaste o pagado en otro país, y el global, que sí te aceptan el crédito total, ¿cierto? Para que no pagues allí el tributo en dicho país. Y tenemos un tercer elemento que tiene que ver también con alivianar un poco la carga tributaria a nivel interno, que es utilizado pues en el derecho tributario internacional, que tiene que ver con las deducciones. Entonces, en estos casos, ahí se va y se deduce totalmente sobre la base gravable o la base imponible, ¿cierto? El país de residencia, ahí en ese caso, pues permite tomar como si fuera un gasto más. Quiere decir que te deduces, tú sabes que aquí tenemos los ingresos y demás, todo lo que generamos como renta en el país, y tenemos
en nuestra declaración como deducciones, donde deducciones aceptadas, ¿cierto? En nuestro país para que reduzca ese impuesto a cargo. Asimismo, se hace en el caso del derecho tributario internacional en el país que se tenga el convenio. Entonces se toma vía deducción como que si fuera un gasto más, entonces en el impuesto que pagó en el exterior, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues claro, se reduciría si tenemos una renta gravable, digamos, de 10 millones y yo pagué 3 millones de impuesto en otro país, pues me lo voy a poder tomar como un gasto más, por lo tanto, disminuiría ese impuesto. Entonces, mira que a nivel interno tenemos como esa posibilidad aquí, Colombia, de generar ese tipo de políticas o técnicas para que no haya un cobro adicional o que no se pague más de lo que debería pagar, porque de una u otra manera me están reconociendo lo que yo pagué en otros países en un momento determinado, ¿cierto? Todo tiene que ser respaldado, soportado como tal. En cuanto al tema del nivel, la herramienta a nivel de derecho tributario internacional a nivel comunitario, pues tiene que ver más que todo, pues como lo que decían, tenemos pues esas dos posibilidades que tiene que ver con lo de la Unión Europea, que es pues como esa modelo, por así decirlo, el derecho tributario comunitario, y en ese caso pues también entraría el derecho comunitario de Sudamérica, que es lo que tiene que ver con la comunidad andina o lo que llaman CAN, ¿cierto? Igual también ahorita pues lo hablaron un poco, entonces pues vamos a hablar un poquito también de ese nivel comunitario, cómo funciona. Pues ustedes saben que allí en Europa existen como 27 o más países que de una u otra manera están en acuerdo, ¿cierto? Y donde incluso establecieron una única moneda, donde establecieron el tal espacio Schengen, que es pues un espacio de libre circulación de quien tenga pues esa visa Schengen o que allí en ese país donde reside o que sean nacionales de uno de esos países miembros de la comunidad europea, pues tienen esa libertad de movilización y lo mismo que dijimos para otros casos, libertad de tránsito de mercancías, movilidad personal y fuera de eso, pues de capitales como tal, ¿cierto? En cuanto al tema del derecho comunitario europeo, existe pues ese tratado que funciona allí, única y exclusivamente en ese ámbito europeo como tal, ¿cierto? Entonces, lo que decían, tienen libertad de personas, de mercancías, de capitales, de servicios y demás. Normalmente, pues lo que se busca en esos convenios es generar unos actos administrativos o pues dentro de esos acuerdos donde pues hayan como esa toma de decisiones, esos reglamentos y demás que les permite o les facilita todo lo que mencionamos anteriormente, esas libertades de personas, mercancías y demás, ¿cierto? Entonces, en cuanto a las decisiones, pues tienen pues tanto obligaciones, destinar pues esos recursos y demás para poder que de una u otra manera pues se tengan esos convenios y fluyan sin ningún problema, ¿cierto? Mantener siempre como en vigor pues de forma esos reglamentos, esas actos, como se dice, administrativos que se establecen allá, así como aquí en Colombia nosotros veíamos en los actos administrativos del derecho tributario, las leyes, los decretos ley, los tratados, veíamos el uso, la costumbre, las doctrinas, la jurisprudencia. Entonces allí los actos administrativos que se establecen en la Unión Europea normalmente son decisiones, reglamentos y directivas, ¿cierto? Entonces,
cada una de ellas pues es usada para armonizar de forma fiscal que cada uno de esos estados cumplan con dichas regulaciones. Allí dicen la directiva tal o la decisión tal o el reglamento tal, ¿cierto? Se han hecho esas directivas para reducir también de pronto las cargas tributarias de las empresas que hacen parte de esos grupos empresariales que también funcionan y gestionan allí en dichos países. Normalmente esos son como los actos administrativos que se dan y son como esos acuerdos que se ven allí en ese nivel comunitario como tal. Entonces, en cuanto a las decisiones, el destino es particular, hay obligaciones por cada uno de los países. Normalmente, pues si estamos hablando de los reglamentos, entonces se mira un poco ahí también la obligatoriedad a nivel general. Y si estamos hablando de las directivas a nivel fiscal, no va como a nivel particular, sino que obliga a quien realmente esté dentro de, pues, de la obligatoriedad como tal de cumplir con una norma específica. Entonces ahí es cuando se expiden las directivas como tal. Y ya pues a nivel del campo, ya lo han dicho, pues lo que se busca es que haya esa circulación y que haya un derecho común en cuanto a los países, a los 4 países miembros, aunque dicen pues que pues no es mucho lo que realmente pues como que se ven como beneficiados en Colombia, Bolivia, los países como que, no, pues como que a veces se rigen más como por el derecho tributario internacional modelo OCDE, que es pues ya como el más acogido, pero pues igual dicen que en cuanto a materia fiscal y demás, pues sí buscan evitar esa doble tributación y prevenir la evasión fiscal o de impuestos como tal, más que todo en cuanto al impuesto de renta y al IVA como tal. Y ya cuando estamos hablando del derecho tributario internacional a nivel general, pues ya tiene que ver mucho más cómo se mueven esos convenios, pues como les decía yo por allá al principio, que tiene dos líneas, por así decirlo. Una es el convenio a nivel bilateral y otra es a nivel internacional, multilateral, perdón. Lo que normalmente pues se conoce como los famosos tratados internacionales, donde pues se busca más que paguen el impuesto de acuerdo a la fuente y importa mucho ahí el tema del derecho de estos principios de dualidad y demás que hay en el derecho tributario internacional mismo. Y se hacen, pues, como se dice, mediante esos tratados, convenios de doble tributación, y también existen otros dentro a nivel general que se llaman los convenios de asistencia administrativa, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, mire que el derecho tributario internacional, en cuanto a su generalidad, no solamente busca decir qué pagamos, qué no pagamos o qué declaramos, cómo lo declaramos, dónde lo declaramos, sino que el objetivo único y ya pues general es que realmente se evite esa doble imposición o buscar los mecanismos, los medios para que aquellas personas que tienen sus inversiones y rentas en paraísos fiscales, pues que no vayan a pagar. Entonces, que se busque eso, el que paguen, así tengan esos rentas o esos ingresos por allí. Bueno, aquí poníamos un ejemplo de residente en México que genera rentas en Colombia, Chile y México. ¿En qué país debería tributar? Es la pregunta. Él es residente mexicano. Genera rentas en Colombia, Chile y México. Entonces, ¿en qué país debemos tributar? Entonces, mencionas, en estos casos se aplica el derecho tributario internacional. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de que ese residente en México solamente está generando una renta en México, sino que también genera rentas en otros 2 países. Entonces, ahí de una u otra manera, pues él tendría que acogerse a ese derecho tributario internacional cuando intervienen 2 o más
ordenamientos tributarios, porque Colombia tiene su régimen tributario, Chile tiene su régimen tributario y México lo mismo, ¿cierto? Entonces habría que entrar a mirar en qué momento y cuáles serían los acuerdos multilaterales que hayan en cada uno de estos países, de manera que este residente en México, Juanito López, pues pueda tributar de forma adecuada y que de una u otra manera él se abstenga de evadir un impuesto, porque pues si va a pagar en los tres al 100% y no va a utilizar estas técnicas o estas herramientas que mencionábamos por aquí, de pronto una exención, un crédito fiscal o una deducción, o en fin, o algún acuerdo que se tenga, pues él tendría que pagar en cada uno de los países al 100%, pero si va y revisa y mira cuáles serían los acuerdos que hay entre dichos países, pues entonces podría él de pronto mirar que puede rebajar un poco el tema del pago del tributo como tal. Adicionalmente, como decíamos, pues tenemos que ver muy claro el tema de que hay unos criterios de sujeción para que esta persona mexicana pues pague, ¿cierto? Entonces, entre esas sería la residencia, la fuente de la renta como tal, cuál es la fuente, el origen de sus rentas y la nacionalidad. Listo. Para ello, pues como él como persona física tendría que entrar a mirar pues como esas condiciones, esas características que son propias en él. Todos sabemos que es una persona física, jóvenes. Persona natural. Es una persona natural. Todos los que estamos aquí en la sala, todos, Carlos, María Eugenia, todos los que estamos aquí presentes, Bismarck, bueno, todos somos personas físicas o personas naturales. Inclusive, yo tengo para decirles, en España realmente no toman, o sea, no lo llaman persona natural. Realmente allá todo es persona física y demás. Para eso, pues también, como les decía, esa persona ya tiene que mirar un poco en qué característica o qué clasificación se encuentra él primero, antes de ir también a mirar a qué acuerdos o convenios se puede él acoger para saber cómo debe tributar, ¿cierto? Entonces, es bien importante nosotros, en este caso, de aplicar el derecho tributario internacional, y cuando generamos rentas globales o mundiales, pues es importante también mirar cómo nos clasificamos nosotros como personas físicas. Entonces, tenemos tres formas de clasificarla, que es mediante, por la naturaleza, por la nacionalidad y por la residencia, ¿cierto? Entonces, por la naturaleza, porque somos seres humanos, personas naturales, físicas como tal, entonces pues ya esa es una clasificación lógica, por así decirlo. Tema de sucesiones ilíquidas. Sabemos que es una sucesión ilíquida. ¿Quién me lo quiere decir? Lo que creamos. Sucesión ilíquida. ¿Se me fueron? ¿Me dejaron hablando sola? No, profe, la verdad no sé qué es. Ustedes ya vieron renta, ¿cierto? Ustedes ya vieron renta, amiguitas y amigos, ¿o no? Todavía no han pasado por impuesto de renta, ¿o sí? Milena, cuéntame. Valentina, ¿ya vieron renta? Bueno, ¿qué es una sucesión ilíquida? Yorleni. Sí, profe, pues al menos en mi caso. Lo que creamos. Renta. Pues según entiendo, es como de una empresa que se declara como en quiebra, que ya no tiene recursos, o una persona que falleció. Más profe, por ese lado, mi amiga. Más sí, por el eso le iba a punto. decir yo. Es como todos los bienes, o bueno, de una persona que queda cuando ya fallece. Exactamente. Y permanece o se mantiene como ese término de sucesión ilíquida desde el momento que fallece la persona hasta cuando se le da destino
y ya queda a nombre de otras personas, ¿cierto? Entonces, hasta ese punto, pues ya podríamos decir que tendríamos una sucesión ilíquida en ese momento, cuando el que muere deja un patrimonio y mientras se hace todos los procesos de sucesión, entrega y toda la parte legal, por así decirlo, pues se mantiene esa obligatoriedad hasta tanto no traspase a ese tercero o a quien corresponda. Igual, en estos casos, cuando nosotros somos, cuando se muere la persona, ¿cierto? Y tiene pues patrimonio, ingresos y es obligado, declarante, contribuyente, como lo quieran llamar, sujeto pasivo de un tributo, pues vuelvo y repito, hasta tanto no quede ya definida mediante juez y demás esa sucesión, pues se mantiene como sucesión ilíquida. Y no solamente nosotros vamos a heredar los bienes, también se heredan las deudas. Por ejemplo, en España, por eso es que es tan complicado que un extranjero llegue a comprar un bien allá o un piso o algo que llaman un apartamento, porque realmente, primero, normalmente hacen financiaciones a muy largo tiempo, 30, 40 años. Y cuando se muere la persona, de forma inmediata, sus herederos, pues terminan pagando las deudas del papá o la mamá o de la persona que les heredó supuestamente. Entonces, en muchas ocasiones no solamente heredamos bienes, sino que también heredamos derechos y obligaciones. Caso, pues aquí que en Colombia, pues en eso sí está un poco más suave la norma, de manera que cuando uno tiene un crédito, una hipoteca, cualquier tipo de obligación así, muere el paciente, muere la deuda, ¿cierto? Eso no sucede en todos los países. Entonces, por su naturaleza, queridísimos estudiantes, pues tendríamos también que tributar en su momento. Donaciones modales. ¿Qué será? Ya para terminar en esos 2 minuticos, quiero terminar esta diapositiva. ¿Qué entendemos por donaciones modales? Andrea, Lisa, Caterine, no sé de pronto. ¿Qué es una donación? Esos son como tipos especial. Yo sé, no lo he escuchado tanto, lo he escuchado mucho, pero como bienes para algo específico, he escuchado yo. Exactamente. Entonces, cuando hay una donación modal, quiere decir de que... Para pagar impuestos. Como Lisa, no te entendí bien. Que se dan para pagar impuestos. Yo en alguna oportunidad he escuchado eso. Pues no sé si estoy bien o mal. Pues normalmente la donación modal es cuando yo dejo o dono para un propósito específico. Sí, como lo decía Jonathan, esa es la donación modal como tal, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues se tiene pues como ese requisito, ese cumplimiento a esa norma y estaríamos en la obligación de tributar en ese caso determinado. Cuando estamos hablando que hay una clasificación de las personas físicas por la nacionalidad, pues sencillito, ¿cierto? Los que somos de aquí, los que somos de allá, nacionales y extranjeros, ¿cierto? Entonces, nacionales, para el caso nuestro colombiano, pues todos los nacidos y que de una u otra manera hayan adquirido pues la nacionalidad del territorio colombiano. Y extranjeros, pues los que están por fuera, ¿cierto? Y que son de otros países. Y también, pues la clasificación de acuerdo a la residencia. Entonces, aquí en cuanto a la residencia, pues se tiene que tributar de acuerdo si es residente fiscal o no residente fiscal. Y ahí aplicaría, y pues ya eso de pronto pues lo vemos más adelantico y más a fondo, aunque ustedes pues ya lo han visto, todo lo que tiene que ver con la residencia fiscal, pues se tienen que mirar unos requisitos o unos criterios que nosotros llamamos, y ahí entra lo que estaban exponiendo ahorita también en cuanto a los convenios, y también lo explicaron muy bien en clases anteriores, que la residencia fiscal de personas físicas, pues cuando somos nacionales tenemos que cumplir con estos parámetros, lo vamos a ver la próxima semana al inicio, y cuando somos extranjeros tenemos que cumplir con estos
parámetros. ¿Cómo se regula la duración o la permanencia en el país? Muy sencillo, y con eso pues ya termino porque no los quiero agobiar más, ni quiero robarles mucho tiempo. Cuando ustedes van a salir o a entrar al país, ustedes saben que inclusive 5 o 10 minuticos cuando ya le están avisando a usted, prepárense porque ya vamos a aterrizar la azafata o la auxiliar de vuelo, como la llamen, le pasa a usted un papelito, ¿cierto? Y ahí usted declara todo, cuándo ingresó, cuánto tiempo se va a quedar, cuándo va a salir. Y adicionalmente, allí en el aeropuerto de migración siempre nos ponen un sellito de cuándo ingresa usted al país, cuándo sale. Entonces, eso vamos a mirarlo la próxima semana bien para que, igual también lo comentaron, yo creo que fue Jorleni la que trabajó el tema de la residencia fiscal, Sí, profe. Cierto, que explicaron muy claramente, incluso ponían unos ejemplos que si estuvo en el país, digamos, de mayo a, digamos, a junio de este año, y vuelve nuevamente por allá en septiembre o en octubre, ¿cierto? Y se queda hasta principios de enero. Entonces, empieza usted a contar esos días para saber si cumple con los 183 días, más de 183, querría decir 184 días para que lo tomen como residente fiscal. No olviden, requisito primordial, que se vaya a la DIAN para mencionar que sale del país y que ya no va a volver. Y bueno, jóvenes, no los quiero agobiar más, la próxima semana miramos bien el tema de residencia fiscal y los otros temitas que ya son más corticos para poder ir pues como concluyendo con estos temas, ¿sí? Entonces, nada, igual les voy a poner unos casitos, de aquí a mañana se los cuelgo, mañana, pasado mañana más tardar, para que entre la semana, por favor, los analicen y miramos a ver qué tan cercanos estamos de acuerdo a si tenemos que generar el pago localmente o hay una renta mundial o si de una u otra manera pues somos residentes o no en determinado país y cumplimos o no con esos requisitos. Entonces les voy a poner unos casitos para que ustedes los trabajen esta semana y los socializamos en la próxima clase, ya cuando vayamos concluyendo como con el tema de residencia fiscal, que todavía hay mucha telita para cortar. ¿Ok? Nada, pues muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, duda, aclaración. Me tengo que ir a pasar notas. No, profe, así está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuídense mucho. Feliz día, feliz noche. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Aprovechen el puente. Gracias. Gracias, profe. Lo mismo. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, profe. A todos, feliz noche. Gracias. Bye. Chao, pues, hasta luego. Chao.